pausa nomás aquí. Para saludar a Rodrigo Concha, doctor del Hospital de Tomé, magíster en Salud Pública y Epidemiología, y lo que se nos viene y lo que estamos viviendo en estos momentos con la crisis sanitaria. ¿Cómo está, doctor? Un gusto. Hola Constanza, buenos días. Mucho gusto saludarte. Sí, lo importante de ir reforzando estas temáticas, que no se nos olvide que estamos en una crisis sanitaria y sobre todo lo que vivimos el sábado pasado en nuestra región, donde superamos y veíamos algo tan lejano, estos 5.000 casos, más de 5.000 casos de las últimas 24 horas. También lo que vivimos el día de ayer. Y lo que estamos viviendo con los casos activos, más de 16.000 casos, personas que están contagiando en este momento, y muchas veces se nos olvida esto, son personas, que hay familias, hay círculos, hay amigos, hay contactos en el trabajo. ¿Se veía venir esto, doctor, respecto a los cambios también que ha habido a nivel central respecto a las medidas? La comunicación de riesgo que muchas veces hemos hablado respecto a lo que estamos viviendo en estos ya 2 años de crisis sanitaria. Sí, Constanza, efectivamente era algo que en algún momento se veía o se vislumbraba que venía. Se hablaba siempre de una tercera ola, que había mucha discordancia, que sí se venía una tercera ola, no se venía una tercera ola, y efectivamente en conversaciones que aquí tuvimos en el medio local, en la red de servicios de salud, y con la orientación epidemiológica, se veía venir que se aproximaba nuevamente un brote, una ola importante en nuestro país, fundamentalmente porque hubo llegada de nuevas cepas, ¿no es cierto?, nuevas variantes del COVID-19, de coronavirus, y a la vez tuvimos que, como país, tomar algunas decisiones respecto a abrir la movilidad, abrir fronteras. Entonces, obviamente se generaban las condiciones para que volviéramos a juntar población susceptible, nuevas variantes, movilidad, disminución de las medidas de protección, ¿no es cierto?, de autocuidado. Bueno, y nos pasó lo que nos pasó, no solo a nosotros, sino que le pasó a gran parte del mundo con esta tercera ola de, ¿no es cierto?, de esta combinación Delta-Omicron, ¿cierto? Así que efectivamente... Sí, doctor, y lo que estamos viviendo ahora con esta subvariante Omicron 2, que es más difícil también saber, bueno, se sabe poco también respecto a esta nueva subvariante. Detectar en sí es más complejo, pero lo que señala es lo que se pasó en Europa, y nosotros siempre hemos visto, hemos tenido esta fortuna, entre comillas, de ver un poquito el futuro, lo que pasaba en Europa. Niños volvieron al colegio, hubo brote. Teníamos esa opción, teníamos unas 2 semanitas como para saber qué podía pasar. Aún así, sabemos también la llamada fatiga pandémica, bastantes meses, ya llevamos prácticamente 2 años de pandemia. Seguimos cometiendo algunos errores básicos respecto a las mascarillas, respecto al distanciamiento, al relajarnos muchas veces con todas estas medidas que las hemos señalado 95% de todos nuestros capítulos acá en el programa. Bueno, todos los puntos que tú tocas son efectivamente correctos. Nosotros siempre hemos mirado el hemisferio norte como ese laboratorio que lo que está ocurriendo ahí es lo que nos va a pasar a nosotros. Aún así, como país tuvimos algunas acciones innovadoras, ¿no es cierto?, respecto a esta apuesta con la vacunación masiva, que ha sido exitosa, pero sin duda que, como te explicaba en algún momento, la llegada de nuevas variantes que tienen capacidad de contagio, inclusive Omicron, sobre todo Omicron 2, 30-50% más con mayor contagiosidad que otras variantes. Esta fatiga pandémica, y sin duda, si uno la trata como si fuera una enfermedad, la enfermedad para la fatiga pandémica es un poco liberar los espacios, ¿cierto?, que las personas podamos tener un poco más de esparcimiento, poder salir de vacaciones, que el comercio esté con mayor apertura, y obviamente en la comunicación del riesgo, que es el otro punto que tocaba muy importante, es que ojalá lo hagamos siempre con una mascarilla, ojalá una adecuada mascarilla, con un buen lavado de manos, que mantengamos el distanciamiento social, ¿no es cierto?, que ojalá nos saludemos con cierta distancia, pero en los círculos más cercanos esto ha sido difícil de manejar. Me refiero a los círculos familiares, sí, lo que en epidemiología se llaman los clusters. Cuando hay un brote, brota una familia completa, ¿verdad? Y es porque precisamente el
que se contagió inicialmente no necesariamente tiene la sintomatología. Entonces, 2 días antes de la aparición de la sintomatología está contagiando, hay una reunión familiar y de esa reunión familiar salen otros contagiados y así empieza, ¿no es cierto?, a proliferar, ¿no es cierto?, y a meterse este virus que es bastante versátil en los distintos espacios familiares, laborales. Y bueno, obviamente en la llegada de la época escolar, nuestro principal temor e incertidumbre es qué va a pasar, ¿no es cierto?, con esta condición escolar, ¿no es cierto? Sin duda tenemos claro que se genera con el respeto, por supuesto, de lo que voy a decir, con cierto hacinamiento, o sea, gran cantidad de personas en un espacio reducido, como puede ser una sala de clase. Sí. Creo que sin duda es una incertidumbre y es una decisión muy difícil de tomar por parte de la autoridad sanitaria y de la autoridad política actual. Sí, doctora, usted mencionaba respecto a la llegada de la variante Omicron y sabemos que es la que está predominando acá en nuestra zona, pero que esté predominando no significa que, por ejemplo, la variante original aún esté circulando, porque hemos visto la variación de los síntomas. Hablábamos al inicio de la pandemia 2020, uno no se preocupaba si no estaba sintiendo olfato, no sentía aroma, no sentía sabor. Ahora cualquier cosa, un cambio de temperatura, sobre todo ahora en verano, aires acondicionados, climatizadores y todo lo que significa. De garganta. Sí, uno empieza a decir, ¡oh, me pica la garganta! Chuta, ¿será COVID? Hoy tosí un poco, me trapiqué. No, parece que no me trapiqué, parece que me estaba realmente esto seca. ¿Cómo también respecto a las variantes que la Delta, la Alfa, siguen circulando? ¿Cómo se va viendo eso? Porque muchas personas, claro, ahora secreción nasal, voy al PCR, pero hay otros síntomas como la fiebre que no es tan común ahora como lo era al inicio, que inmediatamente ahí era como que uno decía, ya, voy al médico sí o sí porque tengo fiebre. Sí, mira, aquí hay varios puntos que hay que focalizar. Uno es que no todas las enfermedades se presentan de igual forma en todas las personas, ¿verdad? Entonces, hay personas que van a ser una enfermedad ya sus patologías de base, su condición inmunológica basal, van a presentar una sintomatología distinta una respecto a la otra, ¿verdad? Entonces tenemos un estado basal que depende del hospedador, del huésped, como decimos en medicina. ¿Ya? También depende de con qué carga y con qué variante se contagia. Entonces, en esa variante, en este momento nosotros tenemos circulando básicamente la Omicron, sí, fundamentalmente la B1, en poca cantidad de proporción la B2, la B3, que también se ha descrito porque nosotros no la hemos detectado aún en Chile, no está reportada, y la Delta. ¿Ya? Entonces tenemos más o menos entre 85 y 90% de Omicron y 10 o 15% de Delta. Entre ellas también tienen diferencias, ¿ya? Ambas, de hecho, la B2, por ejemplo, hoy día pensando que a lo mejor se le va a colocar una letra distinta, porque se separa un poco de la B1, del Omicron 1. ¿Ya? Pero en general el Omicron tiende a tener la capacidad de reproducirse mediante un mecanismo molecular que tiene el virus. Se reproduce en la vía respiratoria alta. A diferencia de la Delta, que fundamentalmente se reproduce y se replica en los alvéolos, que es la vía respiratoria baja, pulmonar, más baja. Claro. Y que, disculpe, Doc, disculpe, y que sea la parte más baja, ¿es más grave? En general sí. En general sí, ¿ya? Esto para la comprensión, si nosotros siempre caricaturizamos un poco la vía respiratoria con un árbol, sí, ¿no es cierto? Si nosotros consideramos que el tronco y la rama son el sistema bronquial, eso, la tubería, eso es donde actúa fundamentalmente Omicron. Y las hojitas, que son las alvéolos, en el fondo es la estructura anatómica en la cual se produce el intercambio gaseoso, son los alvéolos, que es lo que nosotros llamamos pulmón propiamente tal. Entonces, por eso que el Omicron, que ha afectado ahora fundamentalmente, genera síntomas respiratorios, congestión nasal, difonía, dolor de garganta, traqueitis, laringitis, ¿no es cierto? Y no tanto compromiso pulmonar. Y es por ello que se ha hablado de que es una variante que no genera un cuadro tan grave como lo generaba
el Delta o las otras variantes que tuvimos, ¿no es cierto?, como la alfa o la gamma, ¿no es cierto?, en las olas anteriores. Sin embargo, tenemos que también considerar que nosotros tenemos una alta proporción, si bien no todo lo que quisiéramos, pero una proporción importante de población vacunada, ¿ya? Por lo tanto, las manifestaciones clínicas van a depender mucho de la condición basal del hospedador, ¿no es cierto?, del enfermo, y si tiene o no tiene una vacuna, ¿ya? Ahora, aquí quisiera hacer un punto que es súper importante. Siempre hablamos de que nosotros tenemos sobre el 85% de la vacunación. Hay un concepto nuevo que se ha introducido por algunos científicos, algunos médicos, epidemiólogos, que es el concepto de la vacunación completa vigente. Tenemos que entender que, de acuerdo al tiempo, por ejemplo, en marzo, si vamos a entrar a clase, si bien tenemos una proporción importante con primera y segunda dosis, pero ya estamos pensando en que en algunos grupos etarios, no los niños, que probablemente con 2 dosis los va a pillar, ¿no sé?, en los primeros años de vida y de primeros años de edad escolar, los va a pillar con 2 dosis, y por lo tanto eso es lo que ellos necesitan. Pero los más grandes, por ejemplo, de séptimo, octavo año hacia arriba, probablemente ya van a necesitar una tercera dosis, porque las 2 primeras, después de los 6 meses, perdieron su capacidad de darnos una carga de anticuerpos necesaria como defensa. Por tanto, disculpe, doctor, sí, qué bueno que toca ese punto, porque hay un porcentaje de población que no cree en las vacunas o teme lo que pueda pasar la vacuna y no tienen ninguna dosis. Que ese es un tema aparte, pero hay otro porcentaje, y que, o por lo menos personalmente he visto que ha ido aumentando, de personas que cumplieron su esquema completo, primera y segunda dosis, pero no quieren o temen con la tercera dosis. ¿Por qué en tan poco tiempo? Si en menos de un año ya vamos por la tercera dosis, ahora están hablando de una cuarta, y conozco muchos casos en situaciones que pasa esto, que tienen su esquema completo, pero no quieren, temen o dudan, desconfían de esta dosis de refuerzo. Muy importante lo que está aclarando respecto a la duración, también la protección que nos cubren las vacunas cada cierto tiempo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con cada año quienes nos vacunamos de la influenza? Influenza, claro. Que tiene su porcentaje de duración. Me gustaría que profundizara respecto a eso y lo importante también de incentivar esta tercera dosis, la cuarta dosis para aquellas personas que no lo han hecho aún. Bueno, sin duda, las medidas, nosotros tenemos 2 grandes grupos de medidas. Las no farmacológicas, son, ¿no es cierto?, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, que es lo que nosotros durante mucho tiempo fue lo único que tuvimos disponible para combatir esta epidemia. Y a esto se le pudieron agregar algunas medidas que vamos a llamar farmacológicas, en las cuales se incluyen las vacunas convencionales, ¿no es cierto?, o algún tipo de anticuerpo para los que no pueden ser vacunados. Las vacunas se demostró, voy a hablar como ejemplo, ¿no es cierto?, de las CoronaVac o de la Pfizer, se demostró que colocando una dosis, esta tenía que ser reforzada al mes aproximadamente, entre la tercera y cuarta semana. Y después, recuerda que esto fue una epidemia, fue una emergencia mundial, y por lo tanto todos los sistemas de estudio científicos también actuaron en el contexto de esa emergencia, tratando de generar estas medidas de protección inmunológica. Y por lo tanto hay mucho conocimiento que se fue generando con el correr de la pandemia, ¿ya? Y uno de ellos fue que al ir midiendo las cargas de anticuerpos protectores, se demostró que después del aproximadamente entre el cuarto y el sexto mes, caían estos anticuerpos protectores. Por lo tanto, se hacía necesario reforzar con nuevos anticuerpos. Y el reforzamiento se hacía con una nueva carga de vacuna, ¿ya?, que podía ser homólogo del mismo tipo de vacuna. Por ejemplo, si le habían puesto 2 CoronaVac, se podía reforzar con una nueva CoronaVac. Un esquema que nosotros tratamos de implementar en Chile, que en realidad fue bastante acertado, hacerlo heterólogo, reforzar con una vacuna distinta, porque el tipo y la concentración de anticuerpos que se lograba era lo suficientemente alto para proteger a la población. Siguió pasando la pandemia, ¿no es cierto?, y nos dimos cuenta que 6 meses después era necesario colocar una cuarta vacuna o un cuarto reforzamiento, porque los anticuerpos protectores también bajaban, ¿ya? Paralelo a todo esto, sin dudas, se están tratando de diseñar algunas vacunas
con memoria inmunológica. Son en base al linfocito, un tipo celular bien especial que hacen los especialistas en vacunas. Y eso se está desarrollando. Lamentablemente todavía no hemos tenido el tiempo suficiente, ni el tiempo científico suficiente para poder decir aquí está la vacuna y con una vacuna una vez al año va a ser suficiente. Esperamos llegar a eso. Pero por el momento la indicación y lo que los resultados de nuestras curvas de contagio y de mortalidad y de ingreso a UCI y de hospitalización nos demuestran es que la vacuna sigue siendo la medida la medida farmacológica disponible más útil que tenemos en este momento. Sí, nos encontramos con Rodrigo Concha, doctor del Hospital de Tomé, magíster en Salud Pública y Epidemiología, hablando respecto a lo que estamos viviendo en esta crisis sanitaria, reforzando y refrescando la memoria con ciertas temáticas que muchas veces pareciera que se nos olvida o debido a lo que hablábamos anteriormente, la fatiga pandémica, la importancia de la vacunación, la importancia de seguir con estas medidas. Y respecto a esto que señalaba de los tiempos científicos, y claro, uno puede ser como población, como ciudadano común y corriente, quiere las cosas ahora ya, que retomar esta normalidad que esperemos sea pronto, normalidad a media en algún momento seguramente, aún con mascarillas. Siempre van a haber personas que prefieran prevenir esto, ya exista una vacuna o no. En un supuesto, si llegara a encontrar esta vacuna, ¿cómo lo que pasa con la influenza? Que sea una vez al año. ¿Cómo se pronostica también respecto a la mutación tan rápida o no sé si ha sido rápida acá? Por eso le consulto las diversas variantes que hemos tenido, porque claro, uno tiene la noción y lo que aprende en el colegio de los virus y se hace siempre esta explicación un poquito con el resfrío, que uno se resfría siempre porque es un virus y va mutando y uno lo va contagiando de diversas maneras porque va mutando. Pero con este SARS-CoV-2 que ha ido mutando rápido, ¿se podrá llegar, la comunidad científica podrá lograr esta vacuna que nos proteja de nuevas variantes, de subvariantes? Siempre va a estar en investigación, evidentemente, debido a lo vivido en estos 2 años y todo lo que estamos viviendo ya en este 2022. Pero, ¿cómo se pronostica eso también? Bueno, lo que hemos estado haciendo, me refiero a todos los sistemas de salud y la investigación, ¿no es cierto?, los científicos, es estar monitorizando permanentemente estas variantes. Las que nosotros conocemos, la alfa, la gamma, la delta, el omicron, no son las únicas que han aparecido otras. Lo que pasa es que estas son las que han sido más versátiles y capaces, ¿no es cierto?, de transmitirse en la población, ¿ya? Ahora, post vacuna, ¿no es cierto?, post de esta época, ¿no es cierto?, de vacunas de emergencia, no tenemos la claridad de cuál va a ser la tasa de variabilidad o la mutación, ¿no es cierto?, de el nuevo coronavirus que va a quedar circulando. Es muy probable que lo mismo que ocurre con algunas otras variantes virales, ¿no es cierto?, especies virales, vamos a tener un coronavirus que va a tener cierta capacidad de mutar en determinados lugares. Y es lo mismo, no es lo mismo, pero muy similar a lo que puede ocurrir con la influenza. La influenza año a año la vacuna es distinta, porque las variantes de aislamiento, ¿no es cierto?, en el otro hemisferio son distintas. Y ahí tenemos la fortuna de saber lo que está pasando en el otro hemisferio y poder actuar rápidamente para protegernos. Porque también son especies virales estacionales, que, ¿no es cierto?, brotan, ya sabemos, el coronavirus no es estacional. Hemos pasado nosotros en Chile, por ejemplo, que tenemos en algunas regiones bien marcadas las 4 estaciones del año. Durante 2 años hemos pasado 8 estaciones y el coronavirus está ahí latente, ¿no es cierto? Y se nos viene la lluvia en un par de días más, entonces está todo... Claro, y va a venir, ¿no es cierto?, las distintas condiciones. La verdad es que ese todavía es un escenario bastante incierto, ¿ya?, de cómo va a ser el periodo post-pandemia o el inmediato post-pandemia, ¿ya? Lo que sí está claro es que nosotros, a diferencia de lo que vemos en los medios de comunicación, que en Europa, por ejemplo, ante todo el mundo sin mascarilla, los científicos europeos no recomiendan en general el sacarse la mascarilla. O sea, la decisión que nosotros como país hemos tomado de seguir con la medida, ¿no es cierto?, de autocuidado, el uso de la mascarilla, lavado de manos, el distanciamiento, tienen mucha sintonía con lo que la ciencia mundial está diciendo, ¿ya?
tenemos cierto relajo porque la presión social en determinados países ha sido muy grande. Y tienen que reactivar, ¿no es cierto?, la economía. Cosas que son muy necesarias. Y la están tratando, claro, como una gripe común y corriente. Y hay que dejar claro, y bueno, y acá desde el Ministerio de Salud, en las conferencias nacionales lo ha indicado el ministro París, que no se va a tratar como una gripe. Claro, porque nosotros, la gripe, por supuesto, hoy día las personas que están vacunadas en su mayoría presentan una sintomatología de tipo viral, o sea, perdón, gripal. ¿Ya? Eso y se autolimita más o menos entre el cuarto y quinto día, ¿ya? Pero vamos a volver a lo que estábamos conversando, en un paño, ¿no es cierto?, en un contexto de una población que está altamente vacunada, aún con tarea pendiente en ese aspecto, y de una u otra forma, a pesar de que nos hemos relajado, todavía nosotros seguimos escuchando y tratando de ejecutar el mensaje, ¿no es cierto?, de no sacarnos la mascarilla. ¿Ya? Sí. Así que eso va a ser fundamental. Y vamos a seguir con ese mensaje también acá nosotros como canal de televisión. Continúe nomás, Doc. No, yo quería solamente hacer una puesta al día en que a nivel nacional nosotros muchas veces vamos a escuchar algunas cosas y en la comunicación es súper importante. El nivel nacional hace un promedio de lo que está pasando en distintos lugares de Chile. Sí. ¿Ya? Entonces ese promedio muchas veces esconde las realidades locales. Por ejemplo, a nivel nacional ya se ha ido hablando que hay un proceso de desaceleración. Eso significa que la velocidad en que el virus se está multiplicando o está traspasándose dentro de la población ha ido disminuyendo. Entonces, si ayer habían 10 contagiados y al día siguiente 20 y al siguiente 40 y al siguiente 80, esa velocidad ha ido ralentizándose a nivel nacional. Pero eso esconde, como te digo, algunas diferencias, como por ejemplo nosotros como región. Eso no ha ocurrido. Nosotros seguimos en alza sostenida. Sí. Nuestra curva de contagio sigue, sube. Nuestra ocupación de UCI, ya sea por COVID o no por COVID, también está subiendo. Nuestra capacidad de testeo está demandado cada vez más. Cada vez necesitamos testear más. La población ha visto y ha constatado la saturación de los sistemas de urgencia, tanto del nivel primario, del nivel secundario, como los hospitales de alta complejidad. Y como ya el comercio también se ha abierto, ha habido mucha compra de test, ¿no es cierto?, de autodiagnóstico, sí. Y eso ha hecho que muchas personas se diagnostiquen por fuera del sistema sanitario. Y no estén ahí notificándose en las cifras reales. Estaba revisando el informe del día de ayer, del día domingo, donde hablábamos de estos 4.621 casos y lo que señalaba también. Y acá algo que en un momento con varios amigos, respecto a lo que uno va hablando y uno como va constantemente a diario para estar informando acá, va fijándose en estas cifras de la positividad. En algún momento estábamos en un 19% y uno como entre broma dice, no, vamos a llegar a un 25%. El día de ayer tuvimos un 36,54% Así es. De positividad, lo que significa eso a nivel regional. Claro, usted nos hacía esta distinción también lo que pasa en lo macro a nivel nacional. Pero lo que está pasando a nivel regional con esa positividad, lo que significa, por ejemplo, algo tan cotidiano, que si uno va a un supermercado, que es algo que uno hace constantemente, si bien hay algunas aplicaciones, pero claro, uno va al supermercado, lo que significa que sea un 36% de positividad, o sea, estamos en constante exposición al virus en estos momentos. Así es, estamos en una constante exposición al virus, ¿ya? Tenemos muchas personas, hoy día las personas que están marcando la positividad son fundamentalmente sintomáticos, y así lo dice la información de los laboratorios que están registrando esto. La mayoría de las personas con síntomas que se testean, ¿no es cierto?, alrededor del 4 de cada 10 están saliendo positivos para una PCR o para un antígeno, ¿no es cierto?, porque son sintomáticos. Pero también tiene una proporción de personas que son asintomáticas, pero que también portan este virus, obviamente en menor proporción, ¿verdad? Pero sin duda estamos a estas tasas de positividad, ¿no es cierto?, que son marcadamente distintas a las que habíamos tenido durante todo el largo de la pandemia, nos hace una población mucho más expuesta a este virus, ¿verdad? Así que, sin duda, esa percepción que ustedes tienen, porque tú mencionas desde el punto de vista de la comunidad, es real, estamos más expuestos al virus.
Sí, Doc, nos llegan algunas preguntas también por a través de redes sociales, de WhatsApp, y algo que consultaron sobre, que al inicio se hablaba del virus zoonótico, de esta mezcla dentro de los animales, del ser humano. En estos momentos, ¿cómo estas mutaciones del virus pueden mutar también dentro de esto? Por ejemplo, que se lo contagiemos a las mascotas. En algún momento salía que un perrito, un gatito estaba contagiado, lo que significa también dentro de las mutaciones del propio virus. Sí, bueno, los virus zoonóticos son estos virus que se comparten entre la población humana, ¿no es cierto?, a partir de la población animal. ¿Ya? Que tampoco es curioso porque muchas de las enfermedades infecciosas que nosotros en algún momento portamos, nos enfermamos, en algún momento, exacto, ocuparon algún reservorio animal como laboratorio para su transformación. ¿Ya? Ahora, no es que intencionadamente el virus diga voy a transformarme para poder invadir al humano. Son mutaciones al azar y que en algún momento, por alguna vía de salida, ¿no es cierto?, una puerta de salida de un animal y una puerta de entrada del humano, se incorporó a la población humana. Y a veces con la capacidad de que también se traspase de un humano a otro humano. Por ejemplo, el virus Anta, ¿no es cierto?, que viene del reservorio ratón, es capaz, o fue capaz en algún momento solo de traspasarse al humano que tenía contacto con ese animal. Pero en los primeros estados, ¿no es cierto?, de la enfermedad nunca se habló de que un humano contagiara a otro humano. Y hoy día sí está ya en estudio, en investigación, de que el Anta de un humano podría, ¿no es cierto?, estar siendo, o ser capaz de transmitirse de persona a persona, lo que hace muy complejo, ¿no es cierto?, ese nuevo escenario. Se ha encontrado, hay coronavirus, ¿no es cierto? Si uno ve las vacunas de los animales, hay coronavirus que vienen bajo cobertura de algunas vacunas animales. ¿Ya? Hay este Omicron, por ejemplo, para poder distinguir dónde actuaba, se trabajaba con hámster, con animales de experimentación, y se veía cuál era la zona que afectaba. Por lo tanto, sí, a través de la infección, ¿no es cierto?, podrían eventualmente traspasarse virus a las mascotas. Por ahora no tenemos reportes, ¿no es cierto?, de enfermos, de animales enfermos de forma doméstica, ¿no es cierto?, como para que esto genere alguna alerta o alguna alarma. Por ahora, ¿ya? No es el escenario en el que estamos. Sí, hay que ir aclarando también esas cosas. Doc, para ir redondeando, el 2020 fue, creo, el año de la sanitización, de desinfectar todo, de lavar hasta la bolsa que compraba, todo. El 2021 fue el año de ventilar. Se nos decía que teníamos que estar en espacio aire libre, las ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. 2022, ¿cómo se pronostica este año? Todas las anteriores. Mantener la sanitización en la medida, sin exageración, del sobreuso de productos químicos ni sobrecargas de cloro. ¿Ya? Recuerden que la medida más efectiva es el lavado de manos con jabón o líquidos, jabón de glicerina. Las cosas que son más expuestas, en la medida que se pueda, ¿no es cierto?, hacer una sanitización, hacerlo. Las verduras, no tan solo con coronavirus, ¿verdad? Es que nos olvidamos de las otras enfermedades. Exacto, claro, hay enfermedades, ¿no es cierto?, que son transmitidas por algunas, sobre todo las personas que compran o que cultivan hortalizas en algunos medios que no conocemos. Es preferible sumergir, ¿no es cierto?, las verduras durante un periodo de tiempo, unos 5 minutos, en agua clorada, ¿ya? Que tampoco significa cloro, eso es agua con esta dosis de cloro, una tapita, una cucharadita de cloro. Eso nos va a proteger no solo del coronavirus, nos va a proteger de una serie de enfermedades que se traspasan a través de los alimentos. Dicho sea de paso, las enfermedades transmitidas por alimentos son una fuente importante de brote epidemiológico en Chile y en el mundo, ¿ya? Y por aguas también. Entonces, algo tan fácil de hacer que es lavar nomás. Lavar. Por lo tanto, eso hay que mantener el lavado de manos. Lo que me toca usar a mí, estoy trabajando en este momento en el hospital, ¿no es cierto?, las mascarillas, el aireamiento. Ese es un punto muy importante, sobre todo a puertas de la entrada a clase. Los espacios aireados, ¿ya? Ojalá cada espacio tuviera un extractor de aire,
¿ya? No aire acondicionado, extractores de aire, algo que saque aire y que permita, ¿no es cierto?, que este aire se va renovando, ¿no es cierto?, y se va sacando esta saturación no tan solo de monóxido de carbono, sino que de partículas de aerosoles que facilitan la transmisión, ¿no es cierto?, viral. Por lo tanto, sanitización, aireación, hacer vida al aire libre, ocupar los espacios públicos. Si hay una reunión, ojalá que sea un espacio al aire libre. Es lo que nosotros, y no nosotros, me refiero a todo el sistema sanitario, recomendamos de potenciar inclusive lo que estamos haciendo. Ojalá que parte de la pauta de chequeo, ahora que estamos mostrando ahí una sala de clase, ver que ahí hay una ventana que está abierta, tener espacios por los cuales el aire se vaya recambiando, porque eso reduce el contagio por coronavirus. Sí, Doc, y ahí que estamos aprovechando de ver esas imágenes, veíamos estas caretas, estas mascarillas transparentes, ¿se recomiendan, no se recomiendan? A esa que estamos viendo precisamente ahí en imágenes, porque muchas veces algunos piensan que utilizando eso basta y sobra y dejan la mascarilla de lado. La importancia de, o cómo se fortalece también la protección, ¿funciona o no funciona? ¿Sirve? Al final nos estorba, nos molesta, porque ahí uno termina chocando muchas veces con esas caretas. También esos separadores, ¿qué tan efectivos son? Son efectivos, son complementos, ¿ya? En este momento nada está reemplazando el uso de la mascarilla, ¿ya? Yo, por ejemplo, ando con una mascarilla tipo KN95, sí, que es la mascarilla recomendada. Se ha dicho, y algunos estudios avalan que tiene mejor efectividad que la mascarilla quirúrgica, que dura más tiempo, que tiene una capacidad de filtración mejor que la otra, por lo tanto, es la que, si tenemos la posibilidad de usarla. Tenemos una mascarilla facial, una máscara facial como la que está la profesora ahí en la gráfica, es un complemento. Pueden usarlo, ¿ya? Porque de una u otra forma también actúa como un mecanismo de barrera, ¿ya? Pero como un complemento, no su uso por sí solo, ¿ya? Los separadores de ambiente también son necesarios, por ejemplo, en los lugares. Tengo que entender que en una sala de clase o en un casino o en un lugar de trabajo, ¿no es cierto?, un espacio laboral, las personas muchas veces tienen que alimentarse, ¿no es cierto?, tener sus colaciones dentro del lugar de trabajo. Y una forma de actuar como mecanismo de barrera es que en una mesa a una distancia, ¿no es cierto?, mayor a 1,5 metros, idealmente, un acrílico de barrera sin duda ayuda, ¿no es cierto?, al traspaso de microgotas o de gotas de un lugar a otro, ¿ya? Pues tampoco, o sea, de perogrullo, ¿sabes?, tengo que sacarnos la mascarilla para tomar líquido, para alimentar, ¿ya? Sí. Entonces, son elementos que debemos usarlo, debemos disponer de ellos, pero racionalmente para lo que están diseñados, ¿verdad? Entonces, una mascarilla está diseñada para disminuir la emisión de aerosoles y de gotas, y también está diseñada para prevenir la llegada de las gotas. Sí. Por lo tanto, nada va a reemplazar su utilización. Sí, de hecho, no sé ahí en dirección si tenemos a mano un video que nos muestra cómo se propaga el virus al momento de estar en una sala, porque muchas veces, doctor, sí dicen, ya, pero si yo tengo la ventana abierta, me saco la mascarilla. Ahí estamos viendo precisamente en una reunión social, en una sala de 20 metros cuadrados, son 6 personas, pero ahí hay una contagiada. Independiente de la distancia, si pasaran 4 horas sin mascarillas ni ventanas y hablando en voz alta, se contagiaría las otras 5. Ahí va la evolución de cómo va avanzando. A ver si nos puede ir comentando eso que estamos viendo. No conozco el video, pero es efectivamente como tú lo estás mostrando y lo que estamos hablando. Es la persona que está contagiada en un espacio donde se ve una ventana cerrada, ¿no es cierto? Sí. Sin aireación. ¿No es cierto? Sin duda la exposición al riesgo es altísimo en ese espacio físico. Claro. Distinto es si tuviéramos menos cantidad de personas y un espacio de aireación, ¿no es cierto?, un extractor de aire o una ventana abierta, que ojalá genere un flujo, ¿verdad? Eso también es muy importante. Que corra el aire, porque sí, muchos dicen, ay, abro una ventana, pero no se hace corriente de aire, al final. Exacto. La idea es ventilar. La idea es ventilar. Ya, ahí estamos viendo también la protección de la mascarilla. Exacto. Bueno, eso es
ese efecto que genera la mascarilla, mira, con el uso de la máscara facial, tendrías una apertura mucho más grande para la eliminación de estas gotas de saliva. sí. Estaría saliendo por arriba, por abajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendrías mucha menos protección, tanto del que emite la gota como el que está respirando al frente. Bueno, estas imágenes nos ilustra tan claramente y por eso es tan importante el distanciamiento, sí, porque como uno no se da cuenta de estas micropartículas, uno dice, ya, ¿qué tanto? 1,5 metros, 2 metros. No, pero ahí uno puede ver claramente lo que marca la diferencia también de mantener esta distancia. Doc, para ir finalizando las recomendaciones, yo sé que para muchos en sus casas puede ser esto tan repetitivo, tan aburrido, ya deben estar un poco lateados con todo esto, pero es necesario también en nuestro rol como medio de comunicación entregar estas recomendaciones, estar constantemente actualizando esto. No nos podemos olvidar, y sobre todo con lo vivido este fin de semana con este nuevo pic en la región del Biobío, 4º día consecutivo con este pic. Doc, ahí le doy unos minutitos para que nos deje ese último mensaje para aquellos quienes nos están viendo durante esta mañana. Bueno, gracias, Constanza. Pero solamente quiero reforzar de que en las últimas semanas, fundamentalmente desde comienzo o mediados del mes de enero, nuestras alzas de contagios han sido sostenidamente positivas, o sea, nada. Hemos tenido mayores hospitalizaciones, tenemos mayor demanda asistencial en los servicios de urgencia, hemos aumentado el número de personas fallecidas, la utilización de las camas críticas de UCI han ido al alza también, y por lo tanto, solamente las medidas que nosotros tenemos disponibles son las que nos van a permitir poder llevar de mejor forma este difícil momento pandémico. Mantener el distanciamiento social, evitar las juntas masivas. Si uno se junta en grupo, ojalá hacerlo al aire libre, en espacios aireados. Por nada sacarse la mascarilla, ¿ya? Por lo tanto, eso, los lugares de trabajo, en los centros escolares, donde probablemente van a tener que los niños volver a su régimen académico. No despreocuparse en el uso y en el recambio de las mascarillas, ojalá de la calidad adecuada. Mantener los espacios con extractores de aire, con aireación, y fundamentalmente, por sobre todo, actualizar sus esquemas de vacunación, ¿ya? La vacuna es una vacuna eficaz, es una vacuna segura, prácticamente no genera efectos secundarios mayores. Puede que haya dolor en la zona de punción, algunas manifestaciones respiratorias leves, alguna picación de garganta, un estado subfebril, pero cosas que son comunes en general a las vacunas. Eso le puede pasar a cualquier persona que se vacuna contra cualquier cosa. Pero las vacunas nos han demostrado protección, las tenemos disponibles, gratuitas. Todos los centros de salud, todas las comunas se han organizado, ¿no es cierto?, de muy buena forma para disponer de los equipos para vacunar a la población. Utilicémoslo, usemos esto, es una, ya más que un derecho que tenemos como ciudadanos, es un deber, ya, desde el punto de vista de la salud pública, debiéramos considerarlo, de vacunarnos por el beneficio propio y el del lado, porque es la forma en la cual vamos a poder salir, ¿no es cierto?, o ir pasando de mejor forma este difícil tiempo de pandemia que ha sido complejo para todos, ¿ya? Desde los niños, que acuérdense que no tienen, los menores de 3 años todavía no tienen derecho a vacuna, porque no se han diseñado vacunas para ellos. Una proporción, ¿no es cierto?, de embarazadas antes de que logren cierta edad gestacional, antes de las 16 semanas, no se pueden vacunar. Algunas personas que por hipersensibilidad tampoco pueden hacerlo. Entonces, tenemos personas en la población que están desprotegidas sin la posibilidad de vacunarse. En la medida que nosotros nos vacunemos, vamos a tener la posibilidad de no tan solo protegernos en lo individual, sino que también apoyar, ¿no es cierto?, a tener un acto de solidaridad desde el punto de vista de la salud por los que no lo pueden hacer. Por lo tanto, el llamado es que las vacunas son seguras, eficaces, están estudiadas, son gratuitas y están disponibles. Por lo tanto, a vacunarse todo el mundo. Y solidaridad, y agregaría yo también por todo el equipo de salud que han estado ahí, se exponen a diario. Y también hay un poquito de solidaridad con ellos que han estado ahí sacrificándose los turnos extensos y lo que significa estar en riesgo constante para su salud, y también lo que significa llegar a sus hogares
ahí con el temor de saber si o no están contagiados. Así que agradecerle a usted que nos haya acompañado y ahí aprovechando de agradecerle a todo el equipo de salud de lo que han hecho ya en estos prácticamente 2 años de crisis sanitaria. Rodrigo Concha, un gustazo que nos hayas podido acompañar durante esta mañana. Muchas gracias, Constanza, por la invitación y bueno, cualquier cosa que podamos ayudar.